Las infraestructuras nos permiten ir de un sitio a otro, nos dan opciones, determinan cuánto tardamos nosotros o nuestras mercancías a llegar a destino e incluso cuánto nos cuesta cada trayecto. Por eso las infraestructuras son tan importantes. Limitan o potencian las opciones de desarrollo de nuestras vidas. ¿Y en Cataluña nos limitan o nos potencian? En los últimos años se han hecho importantes inversiones en el AVE y en los aeropuertos, aunque llegan con mucho retraso. En 1992 se inauguró la primera línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 16 años más tarde la de Madrid a Barcelona. ¿Qué país normal hubiera tardado tanto en construir la línea con más pasajeros? Pero no todas las infraestructuras son grandes y vistosas. Hay muchas que son más importantes para las actividades diarias de mucha gente, como los trenes de cercanías, los regionales, de mercancías, la red de carreteras. En estas también acumulamos mucho retraso. Y este no es el único problema. El gran problema es cómo usamos estas infraestructuras, que tienen un impacto muy localizado en el territorio, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. En las sociedades modernas, estas decisiones se toman desde la proximidad. Por ejemplo, en Francia, un estado muy centralista, los servicios de cercanías y regionales se gestionan desde las provincias y los aeropuertos a nivel local. En cambio, en España se toman las decisiones desde Madrid y no se decide en función de las necesidades de las personas o el tejido productivo. Si se hiciera así, no se habrían hecho líneas de AVE con una media de 9 pasajeros al día, ni autopistas de peaje inviables. Se construyen pensando en un modelo de Estado jerárquico, en que Madrid es el centro y el resto, la periferia. Que los territorios tengan capacidad para decidir sobre las infraestructuras que determinan su desarrollo es normal. Tan normal como que las personas decidamos sobre todo aquello que afecta nuestra vida cotidiana, con responsabilidad y conociendo las necesidades de primera mano. Es lo normal en una sociedad madura. 9 de noviembre. Decidir es normal en un país normal.